Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Bueno, ya tenemos con nosotros al maestro, José Figueroa. Hoy, ¿qué nos toca de temática? Hoy arde California. Hoy arde California. Vamos a hablar de... Y hay unos cuantos muertos, 24, ¿Ya van 24 muertos? Sí, 24, esta mañana vi 24. Wow. Pues yo, lo último que sabía hace un ratito, claro, debo de haberlo visto, eran 16 muertos, 14 desaparecidos. Ya, bueno, pues ya Bueno, pues ya 24. Sí. Bueno, pues esperemos que se quede ahí. Esperemos que se quede ahí. Lo que pasa que vivimos tiempos interesantes, Miguel Ángel. Ya. Es una locura. Mira, yo conozco LA, conozco Los Ángeles, he vivido en esa zona, he trabajado en esa zona, conozco a gente que vive, trabaja ahí, conozco a gente que ahora está desplazada. Tengo un montón de amigos que conocen a otro montón de gente que está ahí. Entonces, digamos, tengo el dedo en el pulso. Y la cosa está muy, muy desquiciada, ¿vale? Ahora mismo hay como dos fuentes de información. Tienes los medios oficiales, tradicionales, impresos, y digitales, pero digamos los grandes medios de comunicación, televisiones y demás. Y luego tienes Internet, tienes YouTube, tienes Instagram. Y entonces es un fenómeno sociológico, ¿vale? Es un fenómeno psicológico muy, muy interesante. Porque estamos en un momento de la historia de la humanidad donde ya no es que pase algo, es cómo se interpreta lo que pasa y las narrativas que se construyen y las creencias de la gente en lo que a esto respecta. Por sus creencias políticas, esa es una, por sus convicciones personales y por lo que, digamos, las personas han elegido que es su realidad, ¿vale? El mundo es así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, como dicen ya desde hace mucho tiempo, en una guerra la verdad es la primera víctima. Pues estamos en una guerra informativa, en una guerra cognitiva, en una guerra de narrativas, donde ya no puede pasar nada en que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Me entiendes? Porque ya lo que hay son narrativas enfrentadas. Y lo que ha pasado, o sea, te lo puedes explicar de dos maneras totalmente opuestas y diferentes y a ver quién le dice al otro que no tiene la razón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, voy a intentar, porque es por la razón por la que he elegido este tema para el programa de hoy de Tiempos Interesantes. Porque vamos a irnos a lo que son las cifras y lo que ha ocurrido de la manera más, digamos, más pegadita a tierra posible, ¿vale? Mira, hay una realidad. Hay un señor que se llama Gavin Newsom, que es el gobernador de California, demócrata, izquierda woke, cambio climático, impuestos hasta las cejas y narrativa de cambio climático, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva de políticas, de impuestos y demás. Nadie paga más impuestos en este mundo que las personas que viven en Los Ángeles y han perdido su casa. Eso es un dato objetivo. ¿Sabes cuánto cuesta una habitación para compartir un piso en Los Ángeles? Estamos hablando de un mínimo de 2.000 euros al mes. Eso también significa que estamos hablando de un terreno inmobiliario que cuesta, pero una verdadera locura. ¿Me comprendes? O sea, las personas que han perdido su casa, negocios, este es el playground, es el centro de juegos de los multimillonarios de Hollywood.
¿Me comprendes lo que te quiero decir? De una clase media potente que, digamos, es el campo de batalla del Partido Demócrata. Porque tenemos una alcaldesa que también es demócrata, que viene de una minoría, izquierda woke, cambio climático, cambio climático, cambio climático, ¿vale? Esta es la gente que está dispuesta a pagar lo que sea en impuestos para salvar al planeta. ¿Me comprendes? Bien. Ahora te digo, la realidad. La realidad. Políticas, es que me recuerda mucho, salvando la distancia, por eso he titulado al programa de hoy, Arde California, La Dana Americana. Porque me recuerda un montón a la Dana. Solo que en Valencia fue el agua. Aquí es el fuego. Fíjate tú, llevan muchísimo tiempo, años, que no limpian los bosques. Bosques de eucalipto, que tienen unas hojas, que eso, vamos, no es inflamable, es lo siguiente. Que desprenden un líquido, que eso es, vamos, es petróleo. Bueno, pues eso, imagínate barrios enteros donde esto no se recoge, donde esto no se limpia, donde no hay cortafuegos. Porque si tú intentas limpiar esos rastrojos, te meten una multa, que se te cae el pelo. Tú estás pagando unos impuestos tremendos, pero está prohibido que tú limpies los rastrojos y limpies las hojas de los árboles y haya cortafuegos y se puede liar parda. Y si lo intentas te encuentras con un mar de burocracia. ¿Qué pasa? Que las hojas se acumulan, los líquidos inflamables se acumulan, los rastrojos se acumulan, ¿vale? Y en el plano real, la vida real, es que esto no son, ¿vale? Las compañías, ahora viene el dato interesante, las compañías de seguros, nadie más realista que una compañía de seguros, ¿verdad, Miguel Ángel? Esta gente no entiende ni de ecología, ni de ideales, ni de nada. ¿De qué entienden, Miguel Ángel? De dólares. De dólares y de cómo no pagarlos, o no. Porque el modelo de negocio de las compañías de seguro es págame y si puedo no te pago si pasa algo. Esto lo sabemos todos los seres humanos que hemos tenido un seguro, ¿verdad que sí? En Estados Unidos, por desgracia, por la mentalidad que tienen allí, están muy acostumbradas a que las compañías de seguros les den, ¿vale? Bien. Llevan 5 años, Miguel Ángel, que no aseguran a nadie por incendio en esa zona. Y siguen construyendo. Y siguen las políticas de no recoger rastrojos, de no recoger las hojas de los árboles, porque hay que dejar que la naturaleza siga su curso, no sé qué, no sé cuánto, ¿me comprendes? ¿A ti esto qué te parece? Cuéntame, Miguel Ángel. No sé, cuéntame tú, a ver, ¿qué conclusión sacas de esto? Esto es historia de una muerte anunciada. Lo que pasa que además estamos en Estados Unidos, donde todo siempre tiene un trasfondo, vamos a llamarlo turbio, siempre, porque siempre hay intereses, siempre hay narrativas, siempre hay que intentar joder al otro como se pueda a la costa de lo que sea, ¿vale? Y entonces de pronto aparecen estos incendios. ¿Y qué pasa? Que además de todas estas políticas donde no se recogían rastrojos, no se recogían las hojas de los árboles, no había cortafuegos, resulta que el amigo Gavin Newsom y su compañera, la alcaldesa Karen Bass, resulta que de manera drástica han bajado los presupuestos de los bomberos, de la policía, de la Guardia Nacional, de los servicios de urgencia. Porque desde el punto de vista de esta izquierda woke, toda esta gente sobra porque son como el Estado opresor. ¿Me entiendes? Por eso en su día, cuando hubo estos jaleos de que hubo hombres de color que murieron a las manos de la policía, había un mantra que era "Defund the police", que significa quítale la pasta a la policía, o sea, déjalo sin presupuesto.
O sea, que no haya una policía, porque la policía es opresora. ¿Me entiendes? Entonces, de pronto hay una emergencia y es que no hay bomberos. O sea, hay, pero 4. No hay policía suficiente, no hay, pero tú pagas unos impuestos tremendos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y ahora, la culpa de todo esto es del cambio climático, no de las políticas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y por eso la gente de allí, fíjate tú, esto es un condado demócrata, de izquierdas woke. No hay nada más woke que Los Ángeles. Bueno, San Francisco, donde también he vivido y conozco el percal. Bueno, pues están la gente que trina. Ya hay 50.000 firmas pidiéndole a la alcaldesa que dimita y al otro también. Porque se han dado cuenta de que esto es inaguantable e inasumible. Lo curioso es que ya, como estamos en el siglo XXI y en estos tiempos tan particulares, ya está la otra narrativa, que es la de las teorías de la conspiración. Que es por lo que he elegido este tema para este programa. Porque si tú ahora te metes en YouTube, en Instagram, tú te encuentras a un montón de gente, y muchos de ellos gente jubilada de los servicios de emergencia, bomberos, gente cualificada que ya están fuera del juego, otros no, que siguen dentro, que son técnicos antiincendios y cosas así, ¿sabes? Técnicos de seguro. Y toda esta gente está jurando sobre la Biblia que estos fuegos son provocados. Que esto no, que los patrones del fuego así, esto no tiene sentido. Y claro, luego están esos vientos huracanados, ese calor. Entonces volvemos otra vez al otro lado de la Dana de aquí en Valencia, que había un montón de gente, teoréticos de la conspiración, diciendo que esto había sido provocado, que están cambiando el clima para provocar catástrofes. El pueblo americano, un porcentaje grande, ¿eh? Estos tiempos desquiciados, están convencidos de que el gobierno los quiere matar, que quieren acabar con la población y que esto es una manera de hacerlo. Están convencidos de que quieren destruir Los Ángeles, que de hecho está destruido, para construir ciudades de 15 minutos. ¿Conoces el tema de las ciudades de 15 minutos? Cuenta. Esto es para otro programa porque es muy interesante. Esto tiene que ver todo con la Agenda 2030. Y con todo el tema este de crear ciudades donde a ti no te hace falta tu coche, donde puedes andar a todas partes. Pero claro, esto también puede crear y crea un gran control social. Y al americano medio hay 2 cosas que no le puedes quitar: su coche y su rifle. Porque eso es la mismísima base de América. Soy independiente porque tengo un coche y me puedo largar cuando me dé la gana, a donde yo quiera, porque América es grande, ¿vale? Y tiene unas carreteras estupendas. Y tengo un rifle por si las moscas a los de arriba se les va la olla y me quieren meter un totalitarismo. ¿Me comprendes? Entonces, al americano medio le hablas de una ciudad de 15 minutos donde no te hace falta tener coche, donde puedes ir no sé cuánto, donde de pronto tienes una identidad digital que te permite... Y es que se acojonan vivos. ¿Me comprendes? Y entonces hay una teoría de la conspiración, convencidos de que esto está preparado para destruir Los Ángeles, montarle una ciudad de 15 minutos de la que hablan en la Agenda 2030 y esclavizarlos a todos. Es desquiciante esto, pero hay un montón de gente, estamos hablando pero de muchísima gente, que está convencida de esto. El gobierno me quiere matar, el gobierno me quiere esclavizar. Han montado este superincendio para quitarnos a todos en medio. Pero esto es desquiciante. Esto no son 4 gatos diciendo esto, ¿eh? Métete en las redes. Yo hablo inglés. Entonces yo llevo 2 días flipando. Y, por ejemplo, yo conozco a gente muy educada, muy preparada, gente de allá, de California, que se están agarrando a esta tea. Es desquiciante, es increíble. Pero claro, fríamente, tú ahora ves la oportunidad inmobiliaria que se ha presentado ahí. ¿Tú sabes lo que va a representar reconstruir todo esto? Esto es un bombón inmobiliario. Y no faltan gente que sabe jugar a este juego en Estados Unidos. ¿Me comprendes? Es desquiciante, fascinante. Y esto es el background a todo lo que está ocurriendo, que es una tragedia humana increíble. Porque ya aparte de los muertos,
Tú sabes la de gente que lo ha perdido todo. De hecho, muchos de los muertos han muerto porque estaban intentando salvar su propiedad. Porque es que lo único que tienen... O sea, el quien tiene una casa en Los Ángeles tiene un tesoro. Un tesoro. Y luego además está el tema... Aquí me mandan un mensaje. Adelante. Se prevé que desaparezca el 77% de la población de Estados Unidos. No sé cómo lo van a hacer, dice un oyente. A esto voy. Es que Internet está lleno de esto. Yo me limito a sentarme en el muro, como dicen en inglés, sitting on the wall. Y después hay otro aquí que te dice lo contrario. Coño, ya descubrió la pólvora. Claro. O sea, yo me limito a reportar lo que José Figueroa García ve en los medios de comunicación, ve por internet, y lo que la gente me lleva en 2 días, pero tengo a una señora que es una gran empresaria, ¿eh? A ver, y me lleva bombardeando 2 días, mandándome toda la información de todos los expertos que están, digamos, fuera, por así llamarlo, de los focos informativos, explicando cómo este fuego, esto no puede ser así. Te voy a leer otro que no está de acuerdo contigo, porque aquí perfecto. hay gente que... Vamos a ver, ¿por qué no se ocupa este tipo de lo que... ¿Por qué se ocupa este tipo de lo de fuera, teniendo en cuenta que pasa lo mismo en nuestra Tierra? ¿Qué pasa? Que los marcianos son los que mandan en Los Ángeles. Arregla tu casa y luego arregla lo extranjero. Déjate de cambios climáticos y de llenar el espacio radiofónico con tonterías. Esto es otro... A ver. No entiendo exactamente lo que está diciendo este hombre. Sí, este hombre o esta mujer, no lo sé. No lo sabemos. Sí. A ver, yo me limito a decir lo que hay. Sí. Yo no estoy diciendo es que estos tienen razón, estos tienen razón. Las narrativas son estas. Y la realidad es falta de inversión, descuido total, pero con una narrativa política y fuegos anunciados, que por eso las compañías de seguro que llevan 5 años sin dar un seguro de incendios. Eso es una realidad. ¿Que aquí está la cosa igual y fatal? Pues claro que sí. O sea, va a ser que yo estoy cubriendo un tema de actualidad en Los Ángeles, y lo que estoy, digamos, sacando a la palestra es la gran cantidad de personas ahí fuera, una parte importante de la población, que ya está dentro de las teorías de la conspiración, que ya están dentro de una... Como el señor que nos mandó ese mensaje, 77% de la población fuera. Pues es que esto está lleno, internet, pero pero algo exagerado. Y claro, vivimos en unos tiempos en lo que esto ya es una realidad, que esto se está discutiendo, que esto se está diciendo. Porque la situación no ayuda. O sea, date cuenta que cuando fueron a sacar agua, apenas tenían agua. Porque han tirado, millones de galones de agua por un rollo ecologista. Entonces, de pronto, no hay seguros de incendios. Nadie recoge los rastrojos. Aquello está patada arriba y además no hay agua. ¿Me comprende? Entonces, la gente, pues se sube por petenera. Le dicen, no, es que los marcianos quieren quitar a América de en medio, y dicen, pues me lo creo. Pues claro. Esto es lo que yo estoy intentando que se vea. Este momento que estamos desquiciados de la humanidad, donde estas cosas ocurren y donde luego esto da pábulo, porque creo que la gente está más dispuesta a admitir que los quieren asesinar a que las autoridades sean tan incompetentes. ¿Me entiendes? Esto voy. Pero entonces el tema de las autoridades incompetentes no solo es en Canarias y en España, claro, ¿no? Es que esto es en todas partes. En todas partes hay autoridades incompetentes. Ahí está. Por eso he llamado a esto Arde California la Dana americana. Es que es el mismo patrón. Aquí me mandan otro mensaje. No tienen agua. Noticia de medios oficiales. Claro que no tienen agua. No hay agua. Tiraron millones de galones de agua por un rollo ecologista, que ahora están intentando pedalear para atrás diciendo, bueno, es que no fue por eso exactamente, es que no sé qué, porque... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, cuando tú tienes este nivel de incompetencia, una cosa, otra, ya la gente dice, bueno, o nos gobiernan unos gorrinos, o es que los de arriba nos quieren matar. Los de arriba quieren destruir Los Ángeles y montarse una ciudad nueva. ¿Me comprendes? A esto voy. Incompetencia
estratosférica o teorías de la conspiración al poder. Porque la realidad supera la ficción. Otro oyente dice que los incendios son provocados por tormenta eléctrica. Sí, y por eso ahora viene otro tema. Mira, tormenta eléctrica, vientos huracanados, correcto. Esto ocurre, pero si estuviese la cosa, ¿cómo se llama en castellano? Si el campo estuviese arreglado, no pasaría esto. Y luego hay otra cosa. Pirómanos. Los hay. Han detenido a uno con un mini lanzallamas. Y esto es oficial, ¿eh? Lo que pasa es que no lo están poniendo en todas las redes porque no quieren que la gente se disparate aún más. Más mensajes. Buenos días. El movimiento woke también tiene tanta fuerza aquí como en Estados Unidos. Aquí. Sí. Esto es global. Lo que pasa es que ahora, como entra el amigo Trump, aquí se está liando porque, bueno, ya habéis visto las declaraciones del de Facebook, las declaraciones del de BlackRock, que ahora de pronto todo el mundo se está empezando a medio bajar del carro. Aquí, aparte, fíjate tú, mira, primero fueron los drones, después vino el gas tóxico, esta niebla, que yo conozco de gente que la respiró, inhaló y me escribió. O sea, que no, esto no eran bulos de Facebook, ni de YouTube, ¿vale? Que conozco a gente, que me llamaron. Me dijeron, oye, ¿vas a hablar de esto en tu programa? Porque tengo un amigo que le mando de aquí saludos, casetas en California, que me escribió, es profesor, ¿vas a hablar de lo de la niebla? ¿Vale? Drones, niebla, atentados rarísimos con los coches de Tesla y no sé qué. Y ahora los fuegos. ¿Cuánto falta para que inauguren a Donald Trump? Nada, pues hoy es día 13, es el día 20. Pues todavía tenemos por delante 7 días, a ver lo que pasa. Porque aquí también está la otra narrativa, la otra teoría de la conspiración, y es que están moviendo el patio de tal manera que ocurran 7040 cosas y que a ser posible la cosa sea tan desquiciada que igual Donald Trump no pueda llegar, o que cuando llegue se encuentre con un verdadero pifostio. Pues, te digo, o sea, la gente está sumando 2 y 2, a uno le dan 4 y a otro le dan 22. Pero la realidad es esa. A ver qué pasa en los próximos 7 días. Es que América está... Bueno, yo creo que América no, está el mundo entero desquiciado. El mundo está desquiciado. Sí, está totalmente. Vivimos tiempos interesantes. Sí, está muy desquiciado. Y espérate, porque el año 2025 va a estar súper interesante. Sí. Yo creo que vamos a tener que tener un programa cada 2 días. Porque la cosa está... Y yo le agradezco a todos los oyentes que nos están escribiendo, porque es que yo no estoy tomando uno ni otro. O sea, yo estoy intentando mostrar una realidad. Dice California, esto es otro mensaje, California está construida en un desierto, clima desértico. Exacto. Y yo cuando vivía en Los Ángeles, yo todo el rato pensaba, tío, estoy en un desierto. Esto es un desierto. Claro, es un desierto lujoso. Porque aquello es una pasada. Aquello es una locura. Yo me acuerdo un día que me dio por entrar a un bar. Hay otro oyente que dice que con casas de madera. Exacto. Con casas de madera, rodeado de eucalipto. Es una cosa muy particular. Y te digo, el dinero que hay ahí... Que conste que esto no es la primera vez que ocurre, ¿eh? No, pero como esto antes me parece que no, ¿eh? Sí. Porque te digo que las compañías... la clave es esta. O sea, como dicen en Inglaterra y en Estados Unidos, follow the money. Ya. Sigue al dinero. ¿Qué dice el dinero? El dinero dice, yo no aseguro esto, si quieres construirlo, constrúyelo, pero que yo no te voy a dar el seguro antiincendios. Y esto es lo que hay. Ya. Llevan 5 años así. Aquí me habla un oyente que hables de los Rosacruz. Pues no sé, no tiene nada que ver con esto. No, que para otra en otra ocasión. Sí, bueno, hablaremos un día, vamos a hablar de las sociedades iniciáticas, sí. Claro, sí. Aparte es un tema fascinante. Un minuto, conclusión de este tema. Estamos viendo el incendio de Los Ángeles ahora en las pantallas de nuestros monitores. Es espectacular, sí. Esto es espectacular. Y los pobres bomberos, que o sea, les metieron un sacatazo al presupuesto de bomberos. Sí.
esta gente son héroes. Estamos viendo imágenes ahora en los monitores de aquí de la apocalípticas. De la 10 Capital Radio. Vimos el apocalipsis por el agua y estamos viendo en Valencia. Y estamos viendo imágenes de drones por la zona y es impresionante, no cabe duda. Y dice que el viento está complicando su extinción. Sí, y además veo que están usando helicópteros también. Sí. Que por lo visto eso no es una muy buena idea. Alguien me dijo esto hace un tiempo. Bueno, lo de los helicópteros y los incendios, pero bueno. Lo dejamos aquí. Ya saben, quien quiera escuchar de nuevo el programa lo puede escuchar en iVoox. Se tiene que bajar la plataforma en el móvil. Si no la tienen, es muy sencillo. Ni cuesta dinero, ni les molesta. Tardan 20 segundos. No les perjudica en nada. Y tienen una de las plataformas más importantes del mundo para escuchar no esta radio, sino las mejores radios del mundo a la carta. En la 10 Capital Radio. Le dan al botón suscribirse. Y listo. Maestro, nos vamos. ¿Cuándo volvemos? Mañana más. Mañana más. ¿A qué hora, Miguel Ángel? Mañana más. Mañana a las 10:30. Mañana a las 10:30. Tiempos interesantes. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.